Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder dirigirme nuevamente a ustedes, deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios, esa paz que solamente Dios puede dar y que nadie puede entender, sea la que reine e ilumine en el seno de sus hogares. En esta oportunidad, hermanos, vamos a meditar y vamos a reflexionar siempre, por supuesto, en su palabra. Hay una maravillosa reflexión que Él ha regalado en esta oportunidad, la cual yo quiero transmitir y compartir con ustedes. Y quiero empezar diciéndoles, hermanos, de que vamos a meditar acerca de el tema de argumentar contra Dios solo nos deja al descubierto. Argumentar contra Dios solo nos deja al descubierto. Y es que el hecho, hermano, es de que muchas veces nosotros, justificándonos a nosotros mismos y creyendo que merecemos algo, lo cual no es consecuente en el reino de Dios, porque ciertamente nosotros no merecemos nada. Y quizá nos encontramos muchas veces haciendo lo que solamente nos corresponde hacer como hijos de Dios, como cristianos, y no hacemos más de lo que nos corresponde. Y el apóstol Pablo lo decía, claramente lo dejaba evidenciado aquí en la palabra de Dios cuando dice, y se nombraba a sí mismo, y decía, siervo inútil soy, que solamente hago lo que me corresponde hacer, pero no hago más de eso. Y ciertamente nosotros sabemos de que la palabra de Dios a nosotros nos manda siempre a esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, que no temas ni desmayes. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, y esa recomendación se la dio el Señor a Josué. Y lo cierto es de que cuando le dice esfuérzate y sé valiente, la palabra esforzarse quiere decir haz algo más de lo que te corresponde. Porque el esfuerzo eso significa hacer algo más de lo que nos corresponde. Caminar esa milla más, ese kilómetro más. Hacer ese poquito más. Que en cierta manera pues sabemos de que agrada a Dios. Ahora, con relación al tema que estamos tratando en esta oportunidad, vamos a leer siempre en la palabra de Dios allá en el libro del profeta Jeremías. No sin antes hacer una especie de introducción, porque en esta situación vemos a un Jeremías, al profeta de Dios, que en cierta ocasión se encontraba precisamente en esa situación, de estar argumentando contra Dios. Y no solamente es el caso del profeta Jeremías, porque también allá veíamos a un Abraham dándose cuenta de que el Señor había determinado, porque la maldad del pueblo, porque la maldad de la humanidad, en ese preciso momento, y específicamente en las ciudades de Sodoma y Gomorra, la maldad de las personas había llegado a un límite extremo. Y el Señor había decidido destruir esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y sin embargo vemos a un Abraham que argumentaba contra Dios o cabildeaba con Dios, diciéndole, Señor, si encontraras 50 justos en esa ciudad, ¿la destruirías por esos 50 justos que hubiera? Y el Señor le dijo, ciertamente si hay 50 justos, no la destruyo. Y así pues, sucesivamente vino Abraham cabildeando o argumentando con Dios en el número de justos que si se podían encontrar en esa ciudad. Hasta que llegó a un límite de unos 10. Le dice, si hubieran 10 justos, ¿destruirías la ciudad? Y hasta ahí queda el argumento de Abraham. Y como todos sabemos, las ciudades, ambas ciudades fueron destruidas con fuego del cielo. Y no quedó piedra sobre esas ciudades. Solamente el recuerdo de el por qué fueron llevadas a juicio por su extrema maldad que había ahí. Ahora, el hecho es de que
Si hubiese habido al menos 10 justos, o al menos uno, la ciudad se hubiera salvado. Pero si si destruyó esas dos ciudades, porque ni siquiera uno justo había en esa ciudad, por el cual Dios pudiera haber pasado por alto el juicio. Ahora bien, vemos en esta situación a un Jeremías, profeta de Dios, un hombre, un servidor que fue tomado por Dios para que llevara a andar el propósito que él tenía para su pueblo Israel en ese tiempo. Y lo vemos en esta oportunidad argumentando contra Dios. Argumentando cansado de su presente condición. Y demandaba de Dios su favor, un favor especial. Y demandaba de Dios la salvación acerca de sus adversidades. Y al mismo tiempo le atribuía a Dios un enojo y una desaprobación. Ahora, la situación es de que muchas veces nosotros creemos, falsamente o equivocadamente creemos, que por el hecho de ser de pronto hijos de Dios, o estar limitados a un cierto activismo religioso, creemos de que estamos contando con la aprobación de Dios, cuando realmente, como lo sugiere el título con el cual estamos meditando, que dice argumentar contra Dios, solo nos deja al descubierto. Y vamos a descubrir cuando leamos la porción de la palabra que corresponde, cómo Él se ve descubierto en el fondo de su corazón, porque acuérdese de que Dios mira hasta las intenciones de nuestros corazones. Si usted tiene un ejemplar de la Biblia, si tiene su Biblia en su mano, quiero que por favor me acompañe y vaya conmigo a la lectura de la palabra de Dios allá en el libro precisamente del profeta Jeremías. Y vaya conmigo a la lectura allá en el capítulo 15. Vamos a leer del capítulo 15 al versículo 21. La palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la provocación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Mire qué importante esta palabra. Vemos claramente a un Jeremías que comienza a argumentar contra Dios o a colocarse delante de Dios haciendo alarde de lo que él hacía por Dios. Y creía muy en el fondo de su corazón de que merecía el favor de Dios, la salvación de Dios, por lo que él estaba haciendo para el ministerio. Cuando nosotros tenemos que estar bien conscientes, hermano, que si el Señor nos eligió, nos redimió, nos justificó y nos salvó para darnos vida eterna, inmediatamente nosotros nos convertimos en hijos de Él. Y como hijos también herederos de muchas de las promesas y de todas las promesas de Dios. Pero al mismo tiempo, el llamado nuestro es a servir a Dios. A servir sin condiciones. A servirle a Él de todo corazón. Y, como le dijo a Josué,
con esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Ahora bien, muchas veces no lo expresamos. Y usted no me dejará mentir, muchas veces no lo expresamos. Y otros quizá osan en hacerlo. Pero lo cierto es que nuestra actitud muchas veces es argumentativa y hasta confrontativa para con Dios. Y procedemos de cierto en vanidades y presunciones, justificándonos a nosotros mismos. Y eso es un error. Y la verdad es que no es cuánto tienes, ni cuánto desees tener, ni cuánto demandes de Dios. Es cuán cerca estés de Dios o estemos de Dios. De tal manera, hermano, que ya poniéndolo así en conjunto, no es cuánto tenemos, ni cuánto deseemos tener en nuestras vanidades, ni cuánto demandemos de Dios, por lo que de pronto creemos que estará haciendo por Él. De lo que se trata es de cuán cerca estoy de Dios y cuán aprobado esté delante de sus ojos en cuanto a cómo camino como hijo de Dios. Ahora, solo hay una forma de acercarse a Dios y es con fe, en arrepentimiento y esperando en su misericordia. Mire qué importante esto. Solo hay una manera, una forma. Solo hay un camino de podernos acercar a nuestro Dios. Primeramente, con fe. Luego, con una actitud de arrepentimiento. Y esperando su misericordia. Cuando hablamos de que nos tenemos que acercar con fe, es, hermano, en completa humillación, sabiendo de que Él es el que tiene el control. Y sabiendo de que si nosotros tenemos una esperanza es porque sabemos perfectamente y tenemos fe de que Él es el que tiene el control y Él es el que está realmente al frente de nosotros. Esa es fe. Depositamos completamente nuestra confianza en de que Él existe, que Él es soberano, que Él está ahí y por eso me acerco. Pero también tiene que ser con una actitud de completo arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir de que yo estoy reconociendo mi condición. Reconozco mi actitud, mi pecado, si lo estoy considerando y estoy verdaderamente poniéndome a cuentas con Él. Una actitud de arrepentimiento. Y esperando en su misericordia. No por lo que yo soy, sino porque Él es grande en misericordia. Ahora bien, cuando hablamos en los primeros versículos que hemos leído, cuando leemos en el versículo 15, mire qué importante, porque vamos a ir revisando poco a poco esta lectura que hemos tenido. Y dice, mire, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrentas. Qué importante. Mire cómo se encuentra el profeta reclamando el favor de Dios. Y esto es claramente una inconformidad. Hermano, cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cuántos de nosotros inconformemente nos acercamos a Dios de alguna manera hasta como exigiendo el favor de Dios? Cuando justamente las adversidades son propias del ministerio. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a un ministerio grande. Me estoy refiriendo de que nosotros, cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de un servicio. Y el servicio es incondicional. Y el servicio es en cualquier área que el Señor demande de nosotros. Porque ciertamente Él nos llamó es para que le sirvamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Estoy manifestando. Cuando yo estoy demandando de Dios su favor es porque estoy manifestando una clara inconformidad. Y mire qué importante porque dice aquí, las primeras cosas que empieza a demandar de Dios dice, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. Mire, Jeremías era obvio de que tenía un montón de enemigos, pero no porque él fuera una persona mala. ¿Sabe por qué tenía enemigos? Porque estaba predicando la palabra de Dios. Porque era un profeta de Dios. Y es que nosotros, hermanos, tenemos que estar bien conscientes de que
Enemigos vamos a tener, porque si es el evangelio puro de Jesucristo, el evangelio de Dios, el que vamos a predicar y ese es el que vamos a testificar, si es el evangelio puro de Dios el que vamos a testificar, es obvio de que nos vamos a hacer de enemigos. Porque el evangelio puro de Dios confronta con el pecado, evidencia el pecado y demanda que las personas se conviertan. Y claro que las personas, cuando son confrontadas con su pecado, a quienes nosotros les predicamos o los que ven nuestro testimonio, muchas veces no hay ni necesidad de que hablar, porque nosotros con nuestro testimonio estamos predicando quizás más que con 1000 palabras que digamos. Pero lo cierto es de que sea que hablemos o sea que demostremos, estamos caminando en el verdadero evangelio de Dios. Y eso nos atrae enemigos. Y mire que Jeremías cansado de esa situación, porque si usted lee todo el libro del profeta Jeremías, se va a dar cuenta que ese pobre hombre sí sufrió en el ministerio. Ese hombre sí sufrió en el ministerio. Porque estaba mandado a predicarles el evangelio a un pueblo duro de cerviz, a los judíos mismos, al pueblo de Israel que estaba desenfrenado en sus pecados. Obvio que se tenía que adjudicar o ganarse muchos enemigos. Si bien es cierto de que él dice, véngame de mis enemigos, está, ¿cómo se llama? Depositando la situación de la venganza, no en él. Él no está diciendo que se va a vengar, le está pidiendo a Dios que se vengue de sus enemigos. Si algo que está correcto allí es de que está depositando en Dios la acción de vengarse, porque solo a Dios le corresponde. Suya es la venganza. Dice el Señor en su palabra, dice, mía es la venganza. Y a nosotros nos dice, estad quietos, porque Jehová vuestro Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto deja más que claro de que la venganza está en manos de Dios. Allí estaba correcto Jeremías. Pero en lo que no estaba correcto es de que él quería que le vengara de sus enemigos. Quería que le hiciera desaparecer los enemigos cuando iban a abundar ciertamente. Los enemigos iban a abundar porque como le repito, cuando nosotros es el evangelio puro de Dios, el ejemplo de Jesucristo, el que nosotros predicamos, enfrentándonos y confrontando el pecado como tiene que ser. Nos vamos a hacer de una gran cantidad de enemigos. Ahora bien, enojo, dice aquí la palabra. No me reproches en la provocación de tu enojo. Mire qué importante. Enojo es una actitud. En nuestra desesperación y angustia muchas veces atribuimos a Dios actitudes considerando la naturaleza humana, cuando Dios no procede de esa manera. Nosotros queremos ver a Dios de acuerdo a nuestra lógica. Y dice aquí la palabra, porque mire cómo le dice. Dice, no me reproches en la prolongación de tu enojo, atribuyéndole una actitud humana a Dios. Ahora bien, el hecho que un siervo enfrente adversidad no es más bien por enojo, como una simple reacción humana de parte de Dios, sino que Dios va más allá. Y lo cierto es que está formando el carácter del siervo. Él está formando el carácter. No es que Dios esté enojado con nosotros cuando permite ciertas adversidades como servidores, como hijos de Dios, permite esas adversidades en nuestra vida. No es que Dios esté enojado, todo lo contrario. Lo que está haciendo Dios es formando nuestro carácter. Porque si somos siervos, Él obviamente va a formar nuestro carácter. De tal manera que ese carácter tiene que ser un carácter eminentemente espiritual. Ahora bien, y ciertamente es por justamente el apego fiel a la palabra de Dios que se sufren penalidades. Y eso debe ser para el siervo una garantía de prueba. Dios lo tiene a prueba. Ahora bien, hay otra parte bien importante en este texto, en donde él se empieza a justificar a sí mismo. Y esa es una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ir quitando definitivamente de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros nos justificamos? Y fíjense de que eso es bíblico, porque también no somos en nuestra naturaleza. Cuando nosotros pecamos y somos confrontados con nuestro pecado, ¿qué es lo primero que hacemos? Justificarnos a nosotros mismos. Justificarnos. Y ante Dios, ¿cómo nosotros nos podemos justificar?
El hombre es incapaz de justificarse. El hombre lo que tiene que es arrepentirse, venir en completo arrepentimiento para con Dios, porque el único que justifica es Él. Nosotros somos justos no por nosotros mismos, es por la obra de justicia que Él hizo a través de Jesucristo en nosotros. Ahora bien, qué importante el hecho de que lo que podemos tratar de hacer y lo que tenemos nosotros que tratar de hacer es de no justificarnos a nosotros mismos. Y como le digo, este ejemplo es bíblico. ¿Se acuerda de la situación de Adán allá en el huerto del Edén? Cuando Eva le dio de comer del fruto que ella ya previamente había comido por engaño del enemigo. Y cuando el Señor los confrontó, mire qué importante, cuando los confrontó, dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y él se había escondido, porque ciertamente ante el pecado nosotros quedamos al descubierto. Y eso tenemos que tener bien en cuenta nosotros, que quedamos al descubierto, tarde o temprano. Nuestro pecado tiene que salir a la luz. Así lo dice la Biblia. Tiene que ser sacado a la luz el pecado. Nadie queda con un pecado oculto. Siempre, siempre, siempre sale a la luz. Y lo importante es esto. Dios siempre ve, porque Dios tiene esa capacidad. Si bien el hombre, nosotros podemos evadirla, los ojos de los hombres, pero los ojos de Dios no los podemos evadir. Entonces cuando nosotros empezamos a justificarnos, porque Adán se justificó delante de Dios y le dijo, no Señor, la mujer que me diste, como quien dice, ella tuvo la culpa, yo no. Él se estaba justificando. Y cuando confrontó a la mujer también se justificó. Y le dijo, no Señor, yo no, la serpiente. Entonces mire cómo nosotros, hermano, muchas veces caemos en esa situación de querernos a nosotros, ¿cómo se llama? Justificarnos a nosotros mismos. Y este es el caso también de Jeremías, se estaba justificando a sí mismo. Y le dice, mire, él se estaba enalteciendo de que como que se merecía, que la petición que él estaba haciendo a Dios era justa porque se lo merecía. Porque mire qué importante, allá en el versículo 17 dice, mire, él justificándose a sí mismo y le dice a Dios, le dice, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo. O sea, en pocas palabras, me aparté de la gente del mundo. Me he apartado del pecado. No he andado con pecadores, Señor. Y porque para testimonio de tu palabra, de tu profecía, me he apartado, me he alejado. Y mire qué dice después, porque me llenaste de indignación. O sea, la carga del evangelio o de la palabra de Dios que él estaba predicando por inspiración divina, le había hecho sentir a él indignación, o sea, de que rechazo al pecado. Esta indignación se está refiriendo a rechazo al pecado. Y él le está diciendo, por tu palabra, Señor, me he apartado de pecadores y he sentido celo de tu palabra de tal manera que he rechazado el pecado. Y mire qué importante, le dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás como para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables? En pocas palabras, aquí él estaba argumentando para con Dios de que, ¿será que tus promesas son falsas, Señor? Él ya estaba cansado de tanta situación adversa que estaba pasando en su vida. Y mire que esa es la condición de muchos de nosotros también. Cuando no le vemos solución, no le vemos salida a nuestro problema, a nuestras condiciones. O estamos lejos de estar en la condición que quisiéramos estar. O nuestras pretensiones o nuestras ambiciones no están satisfechas. Decimos, Señor, ¿acaso no has prometido? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es malinterpretar lo que Dios está diciendo. Y creemos de que Dios es un Dios de abundancia material. Cuando de la palabra de Dios de lo que habla es de una abundancia espiritual. Porque el Señor se lo dijo claramente a todos sus discípulos. Y se lo dijo allá enfrente a Pilato. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Y ciertamente ahí es donde entra la parte en donde yo le he dicho a usted de que ahí es donde entra la parte en donde nosotros queremos asimilar el evangelio con una mentalidad de mundo. Y este es el caso de esta situación, porque Jeremías le dice al propio Dios, le dice, ¿serás como para mí cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? O sea, que cambias de opinión.
Prácticamente le está diciendo, Señor, ¿será que tú estás cambiando de opinión? No me estás cumpliendo las promesas porque yo he creído a ciertas cosas. Yo sé de que por lo que yo estoy haciendo en el ministerio, que porque yo hago esto, que me merezco, Señor. Mira qué importante. Aquí nos está haciendo un claro llamado la palabra de Dios a no justificarnos a nosotros mismos y creer de que porque lo que hacemos es un favor que le estamos haciendo a Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pensamos así? Y a veces hasta nos parece mentira las promesas de Dios y nos parece que la palabra de Dios no tiene sentido. Precisamente porque estamos buscando a Dios o lo estamos analizando su palabra de acuerdo a una lógica humana. Cuando la lógica de Dios es totalmente diferente a la lógica humana. Ahora mire lo que dice en el versículo 19. Pero aquí ya viene Dios y lo pone al descubierto. El tema que estamos viendo es argumentar contra Dios solo nos deja al descubierto. Porque mire Jeremías, hermano. El profeta de Dios, el siervo de Dios, un varón de Dios, ungido, escogido para ser mediador entre Dios y los hombres. Ese era un profeta. Pero mire cómo Dios, cuando ya revisa la situación de Jeremías y ve la actitud y lo que está diciendo, en cierta manera me imagino que el Señor está diciendo, Jeremías, ¿estás meditando lo que me estás diciendo? Porque aquí el Señor lo deja prácticamente desnudo, lo deja al descubierto. Y mire lo que dice el Señor, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, mire qué importante, hermano. Si te convirtieres, le estás diciendo al profeta, en pocas palabras, al pastor. Cualquier parecido, hermano. Al pastor. Que yo soy el pastor y tengo 25 años de ministerio, fíjese. Y tengo esto, he abierto 500 iglesias, he sido en misiones, he ganado alma y que no sé qué y que no sé cuánto. Le está diciendo al siervo, al varón de Dios, al pastor prácticamente. Si te convirtieres, en pocas palabras, hermano. Jeremías caminaba con un pie adentro y con un pie afuera. Lo estaba demostrando con las propias palabras de él, que lo estaban dejando. Con ese argumento lo estaban dejando al descubierto delante de Dios quién verdaderamente es. Aunque Dios ya lo sabía. Porque Dios conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Así dice la palabra. O sea, todas estas expresiones, cuando dice, sabes que por ti sufro afrenta. Aquí en la palabra lo acabamos de leer. No me senté en compañía de burladores, ni me engrandecí a causa de tu profecía. Todas esas expresiones. No me senté solo, me aparté. Todas estas expresiones no son otra cosa que autojustificación, lo cual es vanidad y presunción. ¿Vanidad por qué? Vanidad porque es esperar recompensa. Una mentalidad vana, vanidosa, esperando una recompensa, hermano. Por eso son expresiones de vanidad y de presunción. ¿De presunción por qué? Porque estoy creyendo de que estoy haciendo todo bien. Él presumía de estar haciendo las cosas bien, según lo dijo el mismo profeta en este texto. Por eso, todas estas expresiones se convierten en vanidosas y presuntuosas, creyendo de que él merecía la justificación, creyéndose merecedor de las cosas. Pero mire el Señor cómo le dice, y mire, hermano, que muchas veces nosotros así somos. Porque por allá la Biblia dice también de que todas estas cosas, dice, se han escrito y están en la Biblia para que nosotros tomemos ejemplo de ellas. Si bien este es el caso bien particular de Jeremías, pero ¿cuántos de nosotros, yo por lo menos, hermano, le puedo decir, cuántos de nosotros nos sentimos muchas veces en este momento, nos estamos sintiendo como evidenciados? ¿O hemos procedido de la misma manera? Creyendo de que nos merecemos el favor de Dios. De acuerdo que no nos vaya a faltar lo que nosotros le pedimos a Dios, porque entonces nos molestamos con Dios. No, a mí el evangelio no me funcionó, fíjese, mejor me retiré. No, que fíjese que allí en esa iglesia, tal cosa. Mejor me voy y me voy para otra. Fíjese que allá me siento mejor. Igual se va a ir de ahí.
Porque no es cuestión de la iglesia ni del pastor, es cuestión de nuestro corazón. Y aquí Jeremías queda al descubierto ante Dios. Porque Dios, mire, por tanto, y este por tanto, hermano, es serio. Cuando la palabra dice por tanto, es porque Dios va a hacer una declaración solemne y bien seria. Porque aquí está hablando del profeta. Una persona consagrada para Dios. Lo cual nosotros también somos, hermano, porque a nosotros Él nos consagró. Consagrar quiere decir santificar. Apartarlos para Él. Separarnos de donde estamos y nos ha metido en su redil. Somos consagrados, somos santificados para Él. Y este hombre era un consagrado, era un siervo del Señor. Por tanto, palabra seria. Así dijo Jehová. Y empieza diciéndole, mire, si te convirtieres. Hermano, convertirse quiere decir arrepentirse. Y arrepentirse quiere decir de que meditemos los caminos que andamos caminando. Y que salgamos de esa ruta que vamos caminando, torcida por cierto, y entremos a una senda recta. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Como quien dice, desiste de esa actitud que tienes. En una palabra se lo dijo. Ya te expresaste, Jeremías. Desiste de esa actitud vanidosa, presuntuosa y de autojustificación que tienes. Prácticamente se lo está diciendo el Señor. Y le dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Mire qué preciosas palabras, hermano. La restauración es producto del arrepentimiento o de una verdadera conversión. Aquí lo está diciendo Dios mismo. Si te convirtieres, yo te restauraré. En pocas palabras, lo sucio y esa escoria que estás llevando todavía en tu vieja naturaleza, yo te la puedo quitar si tan solo te convirtieres. Mire qué importante. ¿Y cuántos de nosotros falsamente? Porque nosotros muchas veces hemos asimilado muy mal el evangelio. Que creemos de que porque hicimos una profesión de fe, que hicimos y dijimos, Señor Jesús, yo te recibo y como Señor y Salvador, y hicimos la oración del penitente, creemos de que ya somos salvos y siempre salvos. Pero aquí, mire, hermano, aquí le está hablando, yo no sé si usted lo identifica de esta manera, pero aquí le está hablando al profeta, al varón de Dios, al hombre de Dios, al que hablaba en nombre de Dios a los hombres. Nos está hablando a nosotros prácticamente, hermano. Y está apelando a una actitud reprochable de parte de Jeremías. Y le dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Dios siempre tiene la intención, hermano. Mire, por eso es que cuántas veces le he predicado y he tomado esa parte en donde le he dicho de que no hay que correr de Dios al momento de pecar, sino que correr hacia Dios. Porque Él es grande en misericordia. Cuando nosotros verdaderamente nos acercamos a Él con un verdadero arrepentimiento, poniéndonos a cuentas con Él, Él no rechaza un corazón arrepentido ni humillado. Nunca lo va a hacer. Esa es la debilidad de Dios, si lo podemos de alguna manera llamarlo. Aunque en Él no hay debilidad. Jamás. No hay debilidad. Pero si lo podríamos llamar de alguna manera, Dios no resiste, porque así dice la palabra. No resiste a un corazón arrepentido y humillado, contrito y humillado, es lo mismo. Y mire, si te convirtieres, yo te restauraré. Y mírelo después, la otra situación, y delante de mí estarás. Sabe que aquí hay una situación bien importante, porque estar delante de Dios es primeramente ser restaurado. Y antes de ser restaurado hay que tener una verdadera conversión, convertirse o arrepentirse. Esto lo dijo el Señor, se lo dijo a Moisés y se lo dijo a Josué. Primero hay que quitar la escoria que hay y la suciedad que hay en nosotros para estar en la presencia de Dios. Porque mire, la palabra dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Se recuerda cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía y fue a la presencia de Dios, que Dios estaba la presencia, la gloria de Dios estaba ahí en esa zarza, en ese fuego, ahí estaba? ¿Y qué fue lo primero que el Señor le dijo a Moisés? Quita la sandalia de tus pies,
porque el lugar donde tú estás, santo es. Y mire qué importante, si quiere lo vemos, pues vamos allá a Éxodo. Eso lo dice allá en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Cuando Moisés se acerca al Señor y le dice, Señor, Moisés le dice, heme aquí, le dijo al Señor. Cuando le respondió al Señor, heme aquí, cuando el Señor le dijo, Moisés, y Moisés le dijo, heme aquí. Lo primerito que el Señor le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. ¿Y sabe por qué era santa esa tierra? Porque la presencia, la gloria de Dios entró en contacto de esa tierra, y todo lo que Dios toca se santifica. Y entonces Dios le dice, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. Y también se lo dijo a Josué. A Josué se lo dijo. Allá en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 15, le dice, porque aquí actúa ya como el príncipe del ejército de Jehová, que es el mismo Cristo, el mismo Dios. Es una cristofanía. Una manifestación de Cristo preencarnado. Y dice acá, en el versículo 15 del capítulo 5 del libro de Josué, dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es exactamente lo mismo que le está diciendo aquí el Señor en su palabra cuando ya Jeremías quedó al descubierto. Después de toda su argumentación, queda al descubierto delante de Dios, en su presunción, en su vanidad y en su autojustificación, queda al descubierto. Y hay escoria que hay que quitar del corazón de Jeremías. Por eso el Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Ya sin la escoria, ya sin esa situación que estaba en su corazón, ya limpio. Porque todo lo que está delante de Dios tiene que ser limpio, hermano. Ahora bien, y dice, mire qué importante, y dice después, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Aquí en pocas palabras le dice, cuando ya estés purificado, Jeremías, cuando ya hayas quitado toda esa escoria que hay en tu corazón. Porque dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En pocas palabras, entonces te voy a dar palabra para que tengas fuego en la palabra que vas a predicar y seas de bendición y muchos se puedan convertir por la predicación que tú les vas a llevar. Porque aquí claramente se lo dice. Mire qué requisitos más importantes. Y eso lo dice el Señor a nosotros. ¿Por qué muchas veces nosotros no queremos ir a ganar almas? Porque nos encontramos muchas veces con la dificultad de que no tenemos que decirle a la persona. Y que creemos de que con aprendernos versículos bíblicos de memoria esa es la solución. No, no es esa. Aquí lo está dejando bien claro la palabra. ¿Por qué muchas veces nosotros no vamos? Sabemos perfectamente que no estamos a cuentas con Dios. Porque mire, le dijo a Jeremías, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, la palabra mía estará en tu boca y podrás predicar con toda autoridad y con toda libertad y con todo fuego. Es importante, hermano. Ahora bien, mire lo que dice después. Conviértanse ellos a ti. O sea, una vez ya con el poder, hermano. Porque aquí ya está hablando del poder en ejecución. El poder de la palabra en la boca de Jeremías. Ya restaurado, ya limpio, ya consagrado. Ya Dios hablando a través de él. Conviértanse ellos a ti. Ya va a tener poder en la palabra, en la predicación, en lo que le está llevando a las personas. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. O sea, a donde van a acudir a defenderse de las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque ya vas a tener el poder de la palabra y ya ellos van a saber a dónde acudir para resguardarse.
Porque dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Qué importante, hermano. Mire qué maravilloso lo que Dios nos está dando en este momento. En pocas palabras, hermano, aquí yo quiero recordarle, porque es deber mío recordarle el título. Argumentar contra Dios solo nos deja al descubierto. ¿Por qué? Pero el proverbio lo dice claramente, hermano. El proverbio 21.2 dice, mire, lo vamos a revisar, proverbio 21.2. Habla acerca de que todos los caminos del hombre son rectos, pero en su propia opinión. Pero Jehová es el que pesa los corazones. Eso dice el proverbio 21.2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Prácticamente es lo que estaba argumentando Jeremías. Él creía de que porque Dios lo escogió, porque ser el varón de Dios, por ser un profeta, todos los caminos eran rectos. Y el proverbio lo dice bien claro, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿A cuántos de nosotros no creemos de que estamos haciendo bien? Y estoy preparando por ahí una meditación acerca de ¿cómo se llama? De la complicidad y el pecado por omisión. Y de eso vamos a hablar en un futuro. Porque ¿cuántos de nosotros pecamos con ese pecado de omisión que casi no se habla? Yo sé de que usted no había oído de ese pecado por omisión hasta que lo hemos tratado juntos allá en la iglesia. Pero vamos a ampliar esa situación. Porque una de las cosas del pecado por omisión es la complicidad, hermano. Nosotros creemos de que porque ¿cómo se llama? Le fomentamos o le somos apoyo a una persona, llámese hijo, pariente, lo que sea, vecino, porque le somos apoyo en una determinada situación pecaminosa, no lo confrontamos con su pecado, creemos de que somos amigos o somos personas que le estamos dando un buen consejo, cuando la complicidad también, hechor y consentidor tienen el mismo pecado, hermano. Porque todos los caminos del hombre son rectos en su opinión. Pero Jehová es el que pesa los corazones. Mire que el Señor lo dejó primeramente a Jeremías que hablara y que hablara y que hablara. Para ver, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios lo estaba dejando que él solito confesara qué es lo que había en su corazón. Y ciertamente descubrió. El Señor ya lo sabía. ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió Jeremías, que había vanidad, presunción y autojustificación en sus palabras. Hermano, ¿cuánto de eso hay en nosotros? Eso es lo importante, porque eso lo tenemos que llevar al plano personal. Y si estamos necesitando nosotros crecer espiritualmente, tenemos que meditar en estas cosas. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Y por eso es que nos vamos a acarrear enemigos, cuando confrontamos el pecado directamente. Ahora bien, Dios en su paciencia deja que Jeremías argumente todo, que se desahogue, pero lo pone en su puesto. Ahora bien, nosotros tenemos, hermano, que evaluarnos. Si nosotros nos evaluamos y reconocemos las cosas que no nos dejan avanzar, que no nos permiten seguir caminando en aprobación para con Dios y caminando libres, acuérdese de que la verdad libera o liberta. Porque el Señor así se lo dijo a los fariseos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jeremías aquí, hermano, fue libre de esa presente condición que tenía. Porque fue confrontado con la verdad. Cuando el Señor le dijo, si te convirtieres, y si entresacaras lo vil de lo limpio, entonces estarás delante de mí. Allí conoció la verdad, y la verdad lo liberó. Palabras de Jesús también cuando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero cuando nos mantenemos en la mentira, en el pecado, somos esclavos del pecado. Porque el pecado esclaviza. Ahora bien, si nosotros evaluáramos y reconociéramos y quitáramos lo que no nos permite avanzar espiritualmente hablando, seríamos
tremendas herramientas en las manos de Dios. Hombres y mujeres de valor, llevando adelante y haciendo obra para el reino de Dios. Ahora bien, vemos de que una vez purificado, porque cuando nosotros reconozcamos esa situación, obviamente estamos siendo purificados. Entonces, cuando ya seamos purificados y hayamos sacado todas esas cosas que de pronto nos están estorbando a nosotros, entonces es donde vienen las verdaderas promesas de Dios para la vida nuestra. Porque fíjese de que aquí, como vemos en el libro de Jeremías, donde estábamos, vemos de que hasta que él fue confrontado con su pecado y fue limpiado, hasta entonces vinieron las promesas. Hasta entonces viene la actitud de Dios para con él. Porque le dice, entonces dice, estarás delante de mí. Y te voy a poner por vocero mío, para que lleves esa palabra que libera. Hermano, yo creo que la palabra de Dios ha sido más que clara. Y al mismo tiempo que clara, considero que ha sido motivadora. Porque de pronto muchas veces nosotros estamos en esa misma actitud de vanidad, de presunción y de autojustificación. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que perdona. Y si venimos delante de Él reconociendo esas situaciones, primero tenemos que autoevaluarnos y hacer un diagnóstico muy sincero en nuestras vidas. Y desde ese momento, Dios nos va a dar las fortalezas para que podamos confesar verdaderamente nuestros pecados. Él nos va a perdonar, nos va a limpiar y nos va a dar todas las promesas que Él detalla aquí en su santa palabra. Hermanos, espero de que este mensaje haya llegado hasta su corazón y que no solamente se quede como eco en sus oídos, no sea solamente un oidor, tenemos que ser hacedores de la palabra. Espero que usted ponga por obra esta palabra que ha sido predicada en este día en su corazón. Se lo deseo de todo corazón, porque es para beneficio suyo y para honra y gloria de nuestro Dios, porque el único que tiene que ser exaltado, glorificado y a quien rendimos gratitud es a nuestro Dios eterno y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, y al Espíritu Santo, que en cada momento nos fortalece y nos ilumina y nos conduce a toda verdad. Que el Señor me los bendiga grande y ricamente. El Señor me los bendiga, hermanos. Amén y amén.